Hay una frase que leí en un libro sobre liderazgo escrito por Brené Brown que me gusta mucho y es, la claridad es bondad. Ella lo habla desde la perspectiva de trabajar en equipo y dar críticas constructivas. Y dice que mientras más claros y precisos somos, más fácil es para las demás personas entendernos y saber qué es lo que estamos pidiendo que cambien. Y aunque ella no lo diga en su libro, yo creo que la claridad es parte de la naturaleza de Dios. Dios es muy claro en lo que le gusta y en lo que no, en lo que quiere que hagamos y en lo que no. Y uno de esos ejemplos está en el primer libro de Samuel, en el que Dios dice que quiere sacerdotes que sean conforme a su corazón. Y no solo dice que quiere eso, sino que explica cuáles son las características de su corazón. ¿Y alguna vez te has preguntado cuáles son esas características? En el primer libro de Samuel, Dios le dijo a Elí cómo sería el sacerdote que él mismo levantaría para servirle. De hecho, de eso fue de lo que hablé en el episodio 48. Pero como Dios no solo dijo que él mismo buscaría un sacerdote, sino que también dio las características que tendría, yo también voy a hablar de eso. Como dije antes, creo que la claridad es una forma en la que Dios nos muestra su bondad. Y el versículo 35 del segundo capítulo del libro de Samuel es un buen ejemplo. Pero para que lo veas conmigo, te lo voy a leer. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido todos los días. Dios quería un sacerdote fiel. Esa es la primera característica que Dios menciona y que busca en cada uno de nosotros, fidelidad. Creo que muchos de nosotros asociamos la fidelidad con no engañar a nuestras parejas o mantenernos firmes en nuestras creencias. Pero como fidelidad puede significar diferentes cosas para cada persona, quiero comenzar con la definición. Y lo primero que dice el diccionario es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Firmeza y constancia son dos conceptos que yo normalmente no asocio con la palabra fidelidad. Pero cuando lo leo, sé que me da más detalles sobre el corazón y el corazón que Dios quiere que tenga. Dios quiere que me mantenga firme en su palabra, en las promesas que me ha dado, a pesar de todo lo que me pueda estar pasando. Y así como lo espera de mí, lo espera de ti, porque ese es su deseo para todos los que somos partes de su familia. Pero no se queda en su palabra, porque Dios también nos pide que seamos constantes en nuestra relación con Él. O en otras palabras, que mantengamos el compromiso que hicimos con Él. Y quizás te preguntas, ¿de qué compromiso estás hablando? Y es el compromiso que hiciste con Dios cuando creíste en Jesús como tu Señor y Salvador. Jesús dijo que quien quisiera seguirlo tendría que perder su vida. O en otras palabras, estar dispuesto a dejarlo todo por estar con Él. Y ese es el compromiso que hicimos. O bueno, el que espera que hagamos. Él nos da vida eterna, conexión con nuestro Padre Celestial y acceso a todas las riquezas espirituales que Dios tiene y que se detallan en el libro de Efesios a cambio de nuestra fidelidad. O como dice el concepto, a cambio de que nos mantengamos firmes en su palabra y constantes en hacer crecer nuestra relación con Él. Dios no quiere que dudemos de su poder ni de su llamado para nuestra vida. Más bien, quiere que vivamos confiados de que lo que Él dijo se cumplirá. No por nuestros esfuerzos ni por lo bueno o malo que seamos, sino porque Él lo dijo, porque Él es fiel. La fidelidad se manifiesta en una relación y Dios no nos pide que demos algo que Él mismo no está dispuesto a dar. De hecho, es lo que escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, que dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó, nos acercó a Él a través de Jesús y cuando nosotros escuchamos ese llamado y nos acercamos a Él, podemos establecer esa relación que se basa en la fidelidad. En esa confianza de que Dios nos ama, nos perdona y que hará lo que dice su palabra y en eso fundamentamos nuestra fe.
Si nosotros lo conocemos y confiamos en Él, podremos mantener una relación con Él a pesar de las dificultades. Pero esa no es la única forma de definir fidelidad. El diccionario también dice que ser fiel es ejecutar algo con exactitud y precisión. De nuevo, otra característica que pocas veces relacionamos con fidelidad, pero que está relacionada con obediencia. Cuando Dios nos dice algo y nos da instrucciones para actuar, espera que hagamos exactamente lo que nos dijo y de la forma en la que nos lo dijo. Por eso, la obediencia es un reflejo de nuestra fidelidad. De hecho, vemos que esta es una característica que resalta en la vida de Samuel. En el capítulo 3 es donde comienza la historia de Dios y Samuel. Y todo inició una madrugada en la que Dios llamó a Samuel y a la que él le contestó luego de 4 llamados. Dios fue preciso en el llamado. Lo llamó por su nombre las 4 veces. Y de igual forma te llama a ti y a mí, con precisión y exactitud, por nuestro nombre y con palabras que podemos entender. Y espera que nuestra respuesta sea igual, que lo reconozcamos como Dios y que le demos lo que nos está pidiendo. En Dios no hay confusión ni ansiedad. Él trae claridad y paz, porque nos habla con exactitud y precisión. El problema que muchas veces tenemos es que no sabemos distinguir su voz y no sabemos cómo reaccionar. Pero inclusive Samuel tuvo ese problema. Dios nos llama hasta que le contestamos. Y si no sabemos reconocer su voz, nos da personas que nos enseñan a reconocerla. Y la Biblia dice que cuando Dios llamó a Samuel, no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Es decir, era rarísimo escuchar a Dios y de hecho era tan raro que a pesar de que Samuel vivía en el templo y trabajaba con Elí, antes de esa noche en la que Dios lo llamó, Samuel nunca había escuchado a Dios. Y antes de que le contestara necesitó la guía de Elí. Dios llamó a Samuel, pero él pensó que era Elí quien lo llamaba e iba a buscarlo. Pero fue en la tercera vez que Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel y le dijo: ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso está en el capítulo 3, versículo 9. Y eso fue exactamente lo que le contestó Samuel la 4ª vez que Dios lo llamó. Como a Samuel, Dios te puede estar llamando en medio de la noche o el momento de oscuridad que estás pasando. Y te toca a ti decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Te toca a ti reconocer la posición de Dios y tu posición. Dios es Señor y tú eres un servidor. Cuando Dios nos llama, nos toca ser exactos con Dios y demostrar nuestra fidelidad, tal y como Él lo está haciendo con nosotros. Pero la fidelidad no termina ahí, sino que continúa con lo que Dios dice después. A Samuel, Dios le dio un mensaje para Elí, un mensaje de condena para él y su familia. Un mensaje difícil de dar, porque era en contra de su maestro. Pero Samuel decidió ser fiel a Dios. Él obedeció y le dijo a Elí todo lo que Dios le había mandado. Y con ese acto demostró que Dios era efectivamente su Señor y que su corazón era fiel, tal y como Dios lo había dicho en el capítulo 2. A veces Dios nos da instrucciones difíciles de obedecer porque tienen un costo grande para nosotros. Puede ser a nivel de relaciones personales, de trabajo, cuestiones financieras, mudanzas y cualquier otra cosa que represente un sacrificio. Pero en nuestra obediencia mostramos esa fidelidad que Dios busca en nosotros y que le permite actuar en nuestra vida. Gracias a que Samuel obedeció, se convirtió en el gran profeta y sacerdote que Dios quería que fuera. Y gracias a tu obediencia, Dios te convertirá en la persona que desea que seas. A través de la historia de Samuel podemos ver que Dios es claro en lo que quiere, lo que espera de nosotros y en lo que está dispuesto a hacer por mí y por ti. Él quiere que tengamos un corazón que le agrade a Él, que vivamos conforme a su corazón. Y eso empieza por la fidelidad, por mostrar firmeza, constancia y exactitud en lo que hacemos por Dios. Recuerda que Dios fue claro con Elí y así le mostró bondad. Antes de levantar un nuevo sacerdote, Dios le dijo a Elí lo que haría, lo que le pasaría a él y por qué. Y hoy en día Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos dice sus planes y nos da tiempo para prepararnos.
De hecho, creo que la mayoría de las veces nos muestra lo que estamos haciendo mal, lo que le desagrada y nos enseña a cambiar para parecernos más a Él. Nos da oportunidades y nos muestra misericordia. Y de esa manera nos muestra su fidelidad. Hoy quiero invitarte a reconocer la fidelidad de Dios en tu vida a través de algo tan sencillo como este mensaje. No es casualidad que lo escuches y yo creo que es porque Dios te está llamando y espera tu respuesta. Por eso hoy te invito a responderle tal y como lo hizo Samuel. Dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Te invito a dejar que sea Dios quien te guíe y le pido a Dios que te hable de una forma tan clara que no haya dudas en tu mente ni en tu corazón de que es Él. Y que el Espíritu Santo te llene de la fortaleza y valentía que necesitas para seguir las instrucciones que Dios te está dando. Le doy gracias a Dios por tu vida, por lo que está haciendo y porque serás un instrumento en sus manos para transformar la vida de otras personas, tal y como Samuel. Y para terminar, ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Floreciendo MG de María Teresa Garrido. Me puedes escribir por cualquiera de esas redes y con muchísimo cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.